pots revelar. Cap al món d'antic, un país encantat. Anirem sense parar, sempre cap avant. En moltes coses noves ens podrem transformar. Volarem per l'espai amb un núvol sideral. L'aventura comença, anem a buscar-la, anem. Per mars i per muntanyes, per tot l'univers, intentarem trobar les 7 boles d'un drac. I al final segur, les boles del drac seran nostres. Intentem-ho sense cap form, l'únic que no hi ha perill. Sempre avant hi ha un poc de valor, s'obrin fronteres noves, s'arriba a un món millor. Si vols descobrir la bola de drac, has de ser intrèpid i amb nosaltres viatjar. No es pot escapar la bola de drac, serà per a nosaltres si allarguem la mà. Cap al món d'antic, un país encantat. Anirem sense parar, sempre cap avant. Actor y director de doblaje, toda una generación hemos aprendido valenciano con él a través de Bola del Drac. Era la voz de Jenny Tortuga y hoy nos sentamos con Francesc Fenollosa con la excusa de que en Aspe ya lleva impartidos varios talleres. Por eso hoy el programa lo abrimos en Encija. Buenas noches, Francesc Fenollosa, y gracias por sacar un ratito para nosotros. Bueno, gracias a vosotros, un placer estar aquí en Aspe nuevamente y nada, para lo que queráis. Bueno, por Aspe precisamente has pasado con varios talleres, uno de doblaje, otro de radio. Vamos a hablar de esa faceta de talleres que es la que te ha traído hasta la localidad. ¿Qué tal han ido y sobre todo en qué consisten esos talleres? Bueno, los talleres fueron una reinvención, ¿no? Propia, personal, cuando llegó la crisis del doblaje valenciano entre el año 2009 y 2010. Pasaron, digamos, a recortar el presupuesto de doblaje en un 70%, con lo cual no había salida ya para continuar en esa profesión y por tanto una idea que yo tenía en la cabeza desde hacía tiempo ya, que era justamente conseguir que la gente pudiera disfrutar de lo que para mí es una actividad fantástica como es el doblaje de películas, pues la pudiera no solamente observar sino vivir, ¿no? Experimentar, con lo cual pues me inventé estos talleres de doblaje y soy, creo que en estos momentos, la única persona en el mundo que va dando vueltas por ahí, por doquier, ¿no? En centros educativos, en centros sociales, etcétera, etcétera, pues explicando qué es el doblaje, pero más que explicándolo, repito, o sea, haciendo que la gente que viene participe experimentándolo de forma tan viva y tan directa como sea posible. El primero que hiciste fue el de doblaje. ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué es lo que hacéis dentro de ese taller? Sí, pues imagínate que es como un karaoke, pero que en vez de canciones, que también hacemos algunas según la situación, lo que hacemos es poner la voz a fragmentos de películas de ficción, de documentales, realities y dibujos animados. Con lo cual, digamos, la gente lo que hace es experimentar qué se siente cuando pone la voz a un personaje y luego se lo escucha, ¿no? Proyectado en la pantalla grande. Normalmente la gente suele decir, esa es mi voz. Bueno, sí, ¿Ocurre? Sí, por supuesto que ocurre, pero esto es como si, claro, no tenemos el recuerdo de cuál fue nuestra primera experiencia con un espejo a nivel visual, ¿no? Pero me imagino que si lo recordáramos, la experiencia debió ser un poco chocante, ¿no? Ves allí a alguien y ese alguien eres tú. Bueno, pues un poco con la voz ocurre lo mismo. Es decir, nosotros oímos nuestras voces, tenemos conciencia, de hecho, de nuestra propia existencia a través de nuestra voz, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero, y claro, sabemos que existimos porque yo soy quien hablo, ¿no? Cada persona, ¿no? Claro, cuando nos oímos esa voz desde fuera, no desde dentro, pues entonces hay un poco una situación nueva, distinta. Si no estamos acostumbrados a esa situación, pues la vivimos como si fuera una experiencia extraña y no nos gusta.
porque no es la que estamos acostumbrados, ¿no? Con lo cual, digamos, yo lo que siempre hago con a la gente que participa en los talleres es decirle, bueno, pues grábate más la voz, ¿no? Te la grabas más y conviertes esa grabación o esa herramienta en la que tú grabas tu voz en un espejo de tu voz. A partir de aquí podrás transformarla igual que transformas tu look personal en lo que quieras. Te puedes poner pendientes, te puedes pintar o no, te puedes hacer la raya en medio, a un lado o sin raya, te puedes cortar el flequillo o yo qué sé qué. Pues con la voz pasará lo mismo. Tú podrás transformar tu voz en la medida en que tengas un espejo donde verla reflejada. Es muy complicado trabajar la voz, transformarla para utilizarla como cada uno quiere o como el personaje necesite. Fíjate, es un juego y de hecho las personas crecemos jugando con nuestra voz. Es decir, ¿tú te acuerdas de pequeña a qué jugabas? Sí. ¿Con muñecas? Más con balones y, Más con balones, y bicicletas. Sí. Muy bien, sí, vale, balones y bicicletas, muy bien. ¿Y tú cuando hacías de alguien, cambiabas tu voz? Pues no lo recuerdo. No lo fíjate. recuerdas, pues piénsalo un poco porque es lo que ocurre siempre. Si jugabas a, yo que sé, a papás y a mamás, o jugabas a médicos, o jugabas a, yo que sé, a casitas, ¿no? O jugabas a ser la maestra o no la vendedora del mercado, pues seguramente tu voz en ese momento era distinta según el personaje que representabas. Es decir, jugamos o hemos crecido jugando a ser otras personas. Pues en el caso del doblaje pasa lo mismo. El juego es el mismo, lo único que ha cambiado es la edad. Con lo cual, digamos, es un juego de crecimiento personal constante y permanente. Siempre estás jugando a ser otra persona, lo cual es muy divertido. Y cuando tienes talleres y cuando tienes alumnos, cuando hay que jugar, Sí. siendo adultos, Sí. ¿tienen vergüenza? Bueno, todo el mundo. Sabes que hablar en público es el segundo miedo, después del miedo a la muerte, está el miedo de hablar en público, como miedo más general, ¿no? Algunos es el miedo a volar, etcétera, en fin, pero en fin, el más extendido es el miedo a hablar en público. Yo siempre digo que no pasa nada, que el día que nos muramos, como no tendremos que hacer el discurso, ni el sermón, ni nada por el estilo, o sea, no hace falta que tengamos tantos miedos, ¿no? Vale, ya está. Pero bueno, en definitiva, lo que ocurre es eso, justamente. La gente, primero salen los más atrevidos, ¿no? Las personas más atrevidas son las que primero salen, ¿no? Como voluntarios. Yo siempre pido voluntarios para empezar el juego y después ya se van añadiendo el resto porque ven que es fácil, es factible, se puede hacer y además la gente que lo hace se lo pasa bien, con lo cual, ¿quién no quiere pasárselo bien? Bueno, ¿Es fácil dedicarse al doblaje? ¿Es accesible? ¿Es una profesión accesible? a ver, desde el punto de vista, digamos, técnico, es porque es una técnica, hay que aprender la técnica de doblaje, igual que cualquier otro oficio, ¿no? Y bueno, en la medida en que tú eres capaz de esto, de jugar con tu voz, pues digamos tus posibilidades se incrementan. Es decir, si tienes, por ejemplo, capacidad de imitación, de parodia, si eres capaz de de hablar diversos idiomas, aunque no sea con una fluidez excesiva, pero puedes imitar, por ejemplo, un acento, un poco de acento francés o algo más británico, pues entonces puedes jugar a ser otra persona distinta con tu misma voz, ¿no? Es decir, pasárselo bien jugando siempre, ¿no? De hecho, fíjate que es una cosa muy curiosa. En francés y en inglés, el verbo interpretar, ¿no? La acción de interpretar, los actores y actrices, es el mismo verbo que el de jugar, ¿no? To play en inglés o jouer en francés. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando justamente de eso, del hecho de jugar a ser otras personas. Es decir, si nos quitamos de alguna manera, ¿no? De nuestra cabeza y de nuestra boca esa zona de confort, salimos de esa zona de confort oral, estamos ya con la mente abierta para ser lo que queramos ser. Y a la hora de formarse, ¿eso también es accesible? ¿Se da formación? ¿O es muy complicado encontrar un sitio donde poder aprender a trabajar nuestra voz? Bueno, perdón, digamos que hay núcleos de trabajo, ¿no? Centros de producción de doblaje. En este momento, bueno, desde siempre, digamos, Barcelona y Madrid han sido, a nivel del Estado español, los dos centros de producción de doblaje más grandes,
más importantes, de mayor calidad, etcétera, etcétera. Y luego, a partir de cuando empezaron las televisiones autonómicas y luego las privadas, bueno, pues empezó a existir, a dispersarse estos centros o a crecer en otras comunidades autónomas, otros centros. En Valencia, por ejemplo, en Valencia ha llegado a haber 14 estudios de doblaje, entre Valencia capital, el área metropolitana y Castelló y Alacant, ¿no? Pero bueno, si tú vives cerca de alguna de estas poblaciones, de alguno de estos centros de producción, pues entonces, digamos, tu acceso es más fácil. Si no, pues bueno, hay que currárselo mucho. ¿Siguen habiendo 14 abiertos por Valencia? En absoluto. Esto era en los mejores años, ¿no? En el clímax, digamos, del doblaje en valenciano. Ahora creo que hay, bueno, 4 o 5, algo así, y sé que se están abriendo alguno más, porque están empezando a haber ya ofertas para la demanda de la próxima televisión valenciana, ¿no? De A. Media. Pero, bueno, lo sabremos dentro de poco, ¿eh? Cuando empiecen ya las emisiones, pues sabremos, a lo mejor existen 6 o 7 estudios, como mucho. Bueno, lo que está claro es que el doblaje en valenciano ha pasado años malos. Muy malos. ¿El doblaje en general también? Bueno, el doblaje en general sí, digamos, repito, antiguamente había solamente cine doblado, ¿vale? Cuando empezaron las televisiones hubo la televisión, sí, sí, que era una, y luego ya con 2 cadenas, digamos, pues empezó a haber cine doblado para la televisión. Pero había 2 centros de producción de doblaje, Madrid y Barcelona, Barcelona-Madrid, porque Barcelona se llevaba la palma, o sea que había un 65% del doblaje de cine comercial se realizaba en Barcelona. Yo, de hecho, aprendí doblaje en Barcelona justamente por esto, ¿no? Porque a mí me encantaba poner una película y escuchar voces como las de, yo qué sé, Rogelio Hernández o así, ¿no? La voz de Paul Newman o algo, y me quedaba, yo quiero ser como ese tío, ¿no? O sea, yo quiero jugar a esto, ¿no? Y pues por eso me fui a Barcelona para aprender. Y después, ¿qué hubo? Pues esto, en cuanto se multiplicaron las televisiones, digamos, la crisis del doblaje en general, pues se convirtió en esto, en más centros de producción, con lo cual, digamos, el mercado se diversifica. También apareció en aquel momento el doblaje de vídeos, el vídeo doméstico, y había películas de chinos que eran, bueno, a 4 perras, eso se doblaba, ¿no? Las de chinos y las de porno, ¿no? Y esto era, claro, que tiene una producción súper, se consumía muchísimo cine en cassette, digamos, ¿no? Sí, en videocassette, ¿no? Y bueno, pues eso provocó estas crisis. ¿Y con este boom que hay ahora de series? Bueno, ¿eso ayuda o no? Eso ayuda en el sentido de que, claro, pues hay más producciones. De hecho, estamos en el momento, en la historia de la humanidad, en el momento de mayor producción audiovisual de todos los tiempos. Eso por supuesto que sí, ¿no? Y irá increciendo, no se acaba aquí. Con las series ahora por internet, ¿qué pasa? Que también el mercado por internet está de alguna manera definiéndose, porque tampoco es que esté consolidado, sino que es cambiante. Con lo cual, digamos, los precios que se pagan por una producción de doblaje en internet son distintos a los que se pagarían por una producción de doblaje para televisión. Las televisiones también se han diversificado mucho, ahora ya no son todas televisiones generalistas, sino que hay televisiones temáticas, etcétera, especializadas y tal y cual. Es decir, ahora hay un mare magnum, ¿no? Un caos, un magma ahí en el mundo del doblaje que hace que las cosas sean muy distintas a hace 20 años. Hay voces que nos resultan muy cotidianas, son muy comunes, las escuchamos mucho en diferentes películas o en diferentes series. ¿Es porque son realmente muy buenos o porque hay poca gente que se dedique a esto y entonces se repite? No, vamos a ver, lo que pasa es que hay 2 hechos aquí. Uno, por una parte, voces buenas o voces con buena técnica, naturalmente, trabajarán más, en principio. Y después, ¿qué ocurre? Que cuando sobre todo las majors, ¿no? las motion pictures, ¿no? Las distribuidoras norteamericanas, bueno, lanzan una película, primero, si es, yo qué sé, Schwarzenegger, por ejemplo, pues ¿a quién querían? Pues elegían la voz
que iba a doblar a Arnold Schwarzenegger, que fue Constantino Romero en su momento, igual que la de Clint Eastwood y muchas otras, ¿no? Pues claro, Constantino Romero resulta que trabajaba muchísimo, pero trabajaba muy bien, y una persona que era de Albacete, que se fue a vivir a Barcelona, como hablaba castellano y catalán, pues trabajaba el doble, o más, quiero decir, ¿no? Porque además hacía mucha publicidad y luego ya hacía también teatro, televisión, etcétera, ¿no? Es decir, tenía una voz extraordinaria y además sabía utilizarla y tenía una técnica asombrosa, ¿no? Para ser actor de doblaje hay que ser actor. También hay por qué hacer teatro, pero es bastante común. No sé si tiene que ir unido o no es necesario. Son dos técnicas distintas. Es decir, básicamente la diferencia que existe entre el trabajo de actor o actriz en doblaje o en teatro, cada actor y cada actriz marca el ritmo de su personaje. No hay otro. No hay otro. Ocurre lo que ocurre en ese momento en el escenario, ¿de acuerdo? Y cada persona, cada personaje está puesto en vida, digamos, no está creado por el actor y la actriz en ese momento. En cambio, en el doblaje, el ritmo está marcado en la pantalla, con lo cual la persona que quiere poner la voz a un personaje tiene que adaptar su ritmo respiratorio al personaje que existe allí. Y es invariable, es decir, allí la toma que tú estás ensayando se repetirá del mismo modo, con lo cual tú tienes que adaptarte al ritmo de la pantalla, ¿de acuerdo? Estas serían, digamos, básicamente, entre otras muchas diversidades, digamos, ¿no? Las diferencias que hay entre teatro y doblaje, por ejemplo. Por eso no todo el mundo que hace teatro sabe doblar. Puede ocurrir que una persona que doble mucho, pues bueno, tiene mucha diversidad de opciones de papeles, y luego cuando sube a un escenario, pues como hacía por ejemplo Constantino Romero, pues también hacía teatro, ¿por qué no? Y como hacía teatro en catalán y en castellano, pues es decir, ¿no? Hacía lo que quería. También haces talleres de radio. ¿Esto en qué consiste? ¿Qué les muestras en unas horas a los alumnos que se apuntan? Lo que yo les muestro básicamente es el juego de la voz. Es decir, también tengo otros talleres que son cómo suenan las palabras. ¿Por qué? Porque yo creo que el mundo lo creamos, lo generamos con nuestras voces, con las palabras que emitimos, ¿no? De hecho, esto lo dicen los hawaianos incluso, ¿no? Y las hawaianas, que la realidad es la que nosotros creamos a partir de nuestros pensamientos y a partir de nuestras palabras. Bueno, pues ¿por qué no jugamos a eso también, ¿no? Jugamos a crear un mundo mejor, por lo menos más bello, a partir de generar palabras bonitas, bien dichas, ¿no? Frases bien pronunciadas, con la entidad que queramos, ¿no? Pueden ser, cuidado, pueden ser muy duras, pero si son duras, que lo sean, porque tienen que serlo. Y si son suaves y melancólicas, pues es porque quizá estamos en esa situación anímica. Pero no tengamos miedo de expresar, expresemos. Y luego ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Pero al menos que no sea, oye, ¿qué has dicho? No, vamos a decirlo, y vamos a decirlo con ganas, y vamos a decirlo con autenticidad, y aparte de eso vamos a disfrutar luego de escucharnos, con lo cual será un placer. Hemos hablado ya mucho de cortometraje, de doblaje, Sí. de radio, pero ¿cómo fueron los inicios para ti? Los inicios para mí,
Pues mira, yo venía del mundo de la lingüística, ¿no? Diríamos. Yo era profesor de valenciano, pero como vi que ya había mucha gente que hacía, ¿no? que hacía clases de valenciano, pues dije, bueno, pues esto ya está, va cubriéndose, yo quiero hacer otra cosa, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues bueno, valenciano oral. ¿Y qué puedo hacer para hacer valenciano? Bueno, también venía del mundo de la música. Yo he tenido bastantes grupos distintos, de grupos de rock, de música popular, de música contemporánea, en fin, experimental, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos que para mí el escenario estaba bien, los escenarios en general, y además pues me gustaba aquello de expresarme oralmente. Y dije, el doblaje, esto es. Entonces me fui a Barcelona, como te conté antes, aprendí cómo funcionaba aquello de doblar una película, todos los oficios, digamos, desde producción, traducción, adaptación, técnicamente también, dirección artística, hacer casting de voces, etcétera, etcétera, y a partir de ahí pues me dediqué a esto. Y ha sido la profesión, digamos, que más estable que he tenido hasta el año 2010, que es cuando empecé en serio con estos talleres, y ahora pues la verdad es que llevo más de 2.500 talleres hechos por doquier. Por doquier significa por todo el país valenciano y más allá, ¿no? Sobre todo en Cataluña, pero también en Madrid, por ejemplo, ¿no? O también en Cuenca, o Teruel, o en Murcia, incluso en la Universidad de Manchester. Es lo que te voy a decir, al extranjero también has ido. Exacto, he estado en la Universidad de Manchester, donde hice un taller de doblaje para los alumnos de tercero de valenciano nororiental, ¿no? Porque ya tenían una cierta fluidez, entonces aquellos sí que hablaron con aquel acento británico tan característico y se lo pasaron muy bien. Pero hablaban valenciano. Pero hablando valenciano, ¿no? Claro, ¿por qué no? De todos los personajes, sí. ¿Quién es el que más te ha gustado hacer o el que más se ha adaptado a ti o tú a él? Bueno, la marca de la casa es el Jenny Tortuga, ¿no? Es decir, que yo cuando voy por el mundo digo, o ven que, ¿no? por la pegatina que yo les paso a todas las personas que participan en los talleres, que soy la voz del Jenny Tortuga, pues me dicen, ¿ah, sí? Bueno, algunos pues quieren hacerse una foto conmigo, o que les firme un autógrafo, o se han traído ya la camiseta con con la imagen, o han traído incluso figurillas de aquellas, ¿no? Con el caparazón de tortuga, y entonces les firmo allí, tal, una dedicatoria, etcétera, etcétera. Incluso ha habido gente que me ha pagado, incluso había una persona magrebí de Algeria que trabajaba en Valencia, y entonces cuando me cambió ¿cómo era aquello? La tarjeta SIM, me la... Sí. Tuvo que recortar, ¿no? Para adaptarla al nuevo teléfono que tenía, al móvil, y entonces aquello creo que valía 5 euros o algo así, ¿no? Entonces, oye, ¿me puedes hacer una factura? Sí, ¿a qué nombre? Un momento. Le di la pegatina, y cuando vio que era yo, me dijo, está pagado. Ya, es un honor para mí conocerte, y, o sea, hombre, pues, decir, este tipo de cosas. ¿Te encuentras con mucho melancólico de Bola del Drac? Sí, y tal, claro que sí. Bueno, todos los melancólicos nos encontramos, bueno, todos, muchos nos los encontramos el mes de noviembre, fuimos al Salón Manga de Murcia. Fíjate, Murcia, cuidado. Pues en Murcia, las colas que había para que 5 o 6 actores de la serie de Bola del Drac les firmáramos autógrafos, era una cola enorme. Murcia. Quiero decir, y la gente veía la serie Bola del Drac en valenciano en Murcia. Espectacular, espectacular, ¿no? Y de hecho, algunos de los fans que han conseguido, por ejemplo, un micromecenazgo, ¿no? un Berkami de estos, ¿no? Para que pudiéramos doblar una de las películas últimas de Bola del Drac, era The Battle of Gods, ¿no? La batalla de los Deus, en la versión valenciana. Pues algunos de los fans más dinámicos de este grupo, pues eran de San Pedro del Pinatar, por ejemplo, o de zonas de Alacant, de las comarcas del sur, pero castellano hablantes, pero que aprendieron valenciano gracias a Bola del Drac. Tengo un amigo en Villena que me dijo, uy, en Villena había mucho problema con el asunto de las clases de valenciano en las escuelas y tal y cual. Digo, hasta que llegó Bola del Drac. A partir de ahí se acabó el problema.
I per als aficionats de la ficció en valencià, per descomptat, una recomanació de part del Geni Tortuga. No vos perdeu el grup a Facebook. A todos los niños les gustaba. Claro, es que era algo espectacular, tan novedoso y además abría tanto los ojos que ¿quién no quería ver esa serie? Había gente, incluso adultos, que iban por ahí, estaban buscando trabajo y tal y cual, ¿no? Y a la hora de la emisión de Bola de Drac, les pillara donde les pillara, iban a un bar y se sentaban y pedían, si no estaba puesta el Canal 9, pedían que pusieran Canal 9 para poder ver el capítulo correspondiente de ese día. ¿Tienes relación con el resto de actores que doblaban Bola del Drac? Sí, nos encontramos, ya te digo, aquí en Murcia, no hace mucho, en los salones manga, básicamente, ¿no? En el de Valencia también hace 3 o 4 años también nos vimos y también estuvimos allí haciendo un montaje, porque los fans no solamente nos convocan, sino que además crean un guión para que nosotros lo representemos. Nos dan el trabajo ya hecho y todo. Efectivamente, ¿no? Y quieren que, oye, pues tú harás esta voz y tal. Como no puede venir no sé quién, pues tú haces también la voz de no sé quién, etc. Porque se lo saben todo. Yo no me lo sé todo. Porque nosotros estamos trabajando y está, ¿no? Pero ellos, los fans de la serie, se lo saben todo. Quién doblaba a quién, en cuántos capítulos salió ese personaje, etc. Es decir, toda la información. De hecho, alguno de ellos se está escribiendo un libro. Yo se lo dije, el de San Pedro del Pinatar, le dije, Álvaro, por favor, escribe un libro, porque tú te lo sabes todo. Hazlo. ¿Y lo está haciendo? Y lo está haciendo. Bueno, pues ya nos El lo otro día presentará. me pidió, oye, estas voces, ¿sabes de quién son? Pues, a ver si me acuerdo de quién son, y si no, buscamos a alguien que lo sepa. De todo lo que se emitía, de todo lo que se puso en valenciano, que nos ayudó también a aprender la lengua, ¿ahora mismo hay algo que sería rescatable? Bueno, yo creo que sería rescatable todo. ¿Todo por qué? Pues porque estaba hecho con muchas ganas, y eso se nota. Y aparte, pues digamos que no hay ningún problema a nivel de contenidos o a nivel de lingüístico, que está todo perfectamente actual. ¿Algún proyecto se quedó a medio camino? Es decir, que se estaba preparando pero coincidió el cierre y no se emitió. Sí, los fans reclaman, digamos, que no se dobló toda la serie, que hubo unos cuantos capítulos que no se doblaron, y entonces están reivindicando también que se acabe de doblar toda la serie y luego la nueva temporada que hay, ¿no? La hay. Está ahí. Sí. No sé más, porque yo no me dedico a eso, pero ellos sí, y entonces ellos saben perfectamente cuántos capítulos se doblaron, cuántos quedaron por doblar y los que habría que emitir ahora para tener toda la serie, absolutamente toda la serie en la nueva parrilla de programación, digamos, de la nueva televisión valenciana. ¿Tienes tú algún proyecto futuro en valenciano? A ver si se vuelve a retomar el doblaje valenciano. La verdad es que no tengo mucho tiempo, porque, repito, yo estoy semanalmente dedicado a los talleres. Repito, sobre todo hago talleres para centros educativos, con lo cual, digamos, me paso la semana de instituto en instituto. Aquí, por ejemplo, en la comarca, bueno, a Aspe todavía no he venido, pero ya me gustaría venir a los centros escolares. A los centros escolares de Aspe, creo que hay 2 institutos. ¿Sí? Bueno, pues hago una llamada para que... Bueno, también lo podemos hacer en cualquier lengua de las lenguas curriculares, ¿no? Sí. Yo trabajo igual en valenciano, que en castellano, que en francés, que en inglés. Con lo cual, digamos, podemos hacer ahí un melange, una mixtura de cualquiera de estas lenguas. Por ejemplo, esto lo hicimos el otro día en Sax. En el Instituto de Sax es la segunda vez que voy allí. Hicimos toda la mañana, estuvimos doblando en valenciano, en inglés y en francés. Pero en Villena, por ejemplo, he estado en los 3 institutos, en uno de ellos en valenciano, en otro en francés y en otro en inglés. O en Elda también, en la Melva d'Elda, pues estuve en valenciano, ¿no? En 2 años también consecutivos. Es decir, y en Elx, por ejemplo, en Elx he estado en el Misteri d'Elx, también en tres lenguas distintas, y en el Carrús, por ejemplo, todo en francés. Es decir,
La finalidad de esos cursos, pero ya escolares, Sí. no talleres Sí, como sí. los que hasta ahora se han impartido aquí en ASPE, que sí que es abierto al público, Sí. cualquier edad, y han sido más temáticos. La finalidad en los educativos, ¿cuál es? ¿El aprender también una lengua o algo más? Sí, es tener una excusa para hablar esa lengua. Vale. Lo que ocurre con las lenguas es que tenemos miedo a hablarlas. Eso sí. Si ya tenemos miedo de hablar en público, pues ya hablar en público en una lengua que no es la tuya, eso te da un pánico terrible, ¿no? Con lo cual, esta es una buena excusa para justamente espabilarse. Es que lo más importante de una lengua, ¿qué es? ¿Conocer mucho la gramática? No, es hablarla. Es hablarla y que te resulte útil. Con lo cual, los talleres de doblaje en las lenguas curriculares están pensados para que el alumnado se espabile y además lo disfrute. O sea, que no tenga una mala experiencia con la lengua que está estudiando, sino que tenga una experiencia agradable, bueno, placentera, ¿no? Que disfrute, que se divierta. Es que para eso estamos, para divertirnos, para ser felices y ya está. ¿Alguien que haya pasado por tus manos al final ha terminado trabajando en algo relacionado con el taller que les has impartido? ¿Tienes tu constancia? Últimamente no sabría decirte, pero sí que sé que las voces, digamos, que actualmente más trabajan en el doblaje en valenciano fueron alumnos míos en los años 89, 90, ¿no? Es decir, en los inicios, 90, hasta el 92, digamos, que hice yo talleres o cursos de doblaje en Valencia y después incluso. Pero en fin, de ahí salieron las voces que están ahora en primera línea, digamos, del doblaje en valenciano. Pero sí que sé que alguna gente, por ejemplo, que yo les estimulé porque les dije, tú tienes una voz fantástica, si quieres vivir de tu voz, tú puedes hacerlo. Ahora búscate maneras y medios, por ejemplo, hay una televisión local en tu pueblo o hay una radio, pues no sé, ofrécete para colaborar. O si tienes un cortometraje, mira a ver si te pueden, ¿no? Que los cortometrajes uno participa ahí, ¿no? por el morro, no por la cara, no cobra nada, pero en fin, ayuda y colabora y tal y cual, pues hazlo y introdúcete en este mundo, ¿no? Y si no, pues para eso en los talleres de radio, por ejemplo, lo que hacemos es que a todo el mundo puede tener una aplicación que es gratuita, que es el Audacity. Bueno, pues justamente lo que hacemos es ayudar a la gente a conocer esta aplicación gratuita y que además está en los ordenadores de todos los centros públicos de educación, tanto en primaria como en secundaria de nuestro país. Bueno, pues justamente para aprovecharlo para generar, digamos, oralidad, es decir, expresión oral de nuestras voces. Pasándoselo bien, disfrutándolo, con lo cual, digamos, hay un aspecto de crecimiento personal que es muy interesante. ¿Te gusta el cine en versión original? También, por supuesto que sí. A mí se me gustan todas las lenguas. Lo que pasa es que no llegaré a todas ellas porque ahí son 6.000, casi 900. Estás casi, ¿no? Estoy casi, bueno, casi, no, te cuento. La primera semana de enero estuve en Lloret de Mar, que es el tercer año que voy a Lloret de Mar, patrocinado por el ayuntamiento. Hacemos talleres de doblaje en catalán para los cursos, los terceros cursos de la ESO, el nivel de tercero, ¿vale? De todos los centros locales. Entonces resulta que, bueno, los talleres son en catalán, pero a mí como me gusta también incluir otras lenguas, y Lloret de Mar está lleno de gente de todo el mundo, pues al final trabajamos en 15 lenguas distintas. Con lo cual ya llevo más de 60 lenguas incorporadas a mis talleres de doblaje. Me encanta. Quiero decir, desde las lenguas más mayoritarias, como podría ser el castellano, por supuesto, pero el árabe o el chino, ¿no? El inglés, el francés, el alemán, etcétera, etcétera, a lenguas tan exóticas como el guaraní, el flamenco, o lenguas africanas como el baranda de Mali, ¿no? O como lenguas, por ejemplo, el tagalog de Filipinas, el mogol de Mongolia, es decir, muchísimas lenguas de todo el mundo. Encantado. ¿Cómo aprendes a pronunciarlo correctamente?
Bueno, yo Cuando no sabes, cuando no controlas. Por imitación. Yo solamente hablo valenciano. De verdad, solamente hablo valenciano. El resto de las lenguas las imito, ¿no? Y como me gusta jugar a imitar, pues claro, cuando me fui a Brasil, me tomé un par de cervezas y empecé a imitar el portugués de Brasil, y eso es una maravilla, ¿no? Y claro, pues me lo pasaba pipa, que decir, ¿no? Con 2 cervezas ya pues te lanzas pierdes ¿no? el miedo y el decoro y empiezas a hablar lo que haga falta, ¿no? Pues, te preguntaba lo de si te gustan las películas en versión original, porque ahí hay cierto movimiento a favor y en contra, las hay de las dos bandas, de que el doblaje pues estropea el personaje o los rasgos del personaje que deberían de ir en voz original. Sin embargo, por otra parte, se dice que en España es de los mejores países donde se dobla. Está ahí esa guerra. Pobrecitos los que están en esa guerra, ¿verdad? Pobrecitos. Porque a mí no me interesa en absoluto esa guerra, ¿eh? Quiero decir, a ver, por una parte, ¿cuántos libros en versión original leemos? Pocos, ¿verdad? Están todos traducidos. Bueno, y también es la personalidad del autor o de la autora de ese libro, ¿no? Pero si no estuviera traducido, o sea, pasaríamos, ¿no?, la mano por la pared en absoluto, ¿vale? Muy bien, bueno, pues esta es una razón por la cual, ¿cuál es el problema? Porque tú prefieres el leer cine, bueno, si prefieres leer cine, entonces todo subtitulado. Ahora, no te creas que todos los subtítulos que aparecen en la película están reflejando todo el texto que están diciendo, porque sería imposible. Sobre todo si fuera una comedia neorrealista italiana, donde todo el mundo está hablando al mismo tiempo, nadie se escucha, a gritos, y además no se escuchan entre ellos, ¿no? Y eso es imposible que esté escrito. De hecho, hay normas en el subtitulado de películas que dicen no puede haber más de tantos caracteres por línea. Hombre, claro, es que si no sería imposible de leer. Con lo cual, el cine subtitulado es un cine que ya está censurado técnicamente, porque si no sería imposible. Pero además, ¿tú qué prefieres? ¿Leer y no mirar a los ojos a los personajes o qué? Tú quieres verle la cara al actor y a la actriz, pues míralo a los ojos y que te llegue aquí. Si sabes la lengua original, pues oye, mírate la película en francés o en inglés o donde sea y aprenderás más rápidamente incluso, ¿no? Claro, ¿por qué no? Bueno, a mí el cine, ahora que ya sé portugués, el cine en versión original en portugués me encanta. Claro que sí, ¿por qué no? Pero, a ver, yo lo que hago no estoy en esa polémica, ya digo, porque no me interesa aparte, pero en fin, lo que sí que he hecho es aprovechar mi experiencia laboral en el mundo del doblaje para utilizar esa técnica, la técnica del doblaje, para convertirla en una experiencia de crecimiento personal. Ya está. Trabajar en doblaje, salir en películas o en series, en dibujos y tal, al final es ser parte del ocio de otra persona. Pero ¿cuál es tu ocio? ¿Cuáles son tus aficiones? Bueno, a veces es no hacer nada. Importante. Yo de hecho, cuidado, a ver, yo creo que he sido, entre otras muchas cosas, ¿cómo sería esto? Lagartija y rana. Es decir, lagartija en invierno, porque las lagartijas se ponen ahí al sol y se quedan así, ¿no? Quietas al sol y tal y cual. Para mí ese es un placer indescriptible. Y cuando ya hace mejor tiempo, pues un poco de rana, porque si hace mucho calor ya pues te zambulles en el agua y tal, ¿no? Y cuando luego sales allí y dejas también, bueno, pues ese placer que es un poco como contemplativo, o sea, para mí es fantástico. De hecho, me lo he pasado muy bien yendo a la montaña a sencillamente oír qué es lo que la montaña me cuenta, que es el sonido. Bueno, John Cage, por ejemplo, un compositor fantástico que ya nos dejó en el año 92, que tenía una obra de música, por cierto, que era Silence 453, es decir, Silencio
4 minutos 33 segundos y era un silencio de 4 minutos 33 segundos que tiene varias versiones en internet, en YouTube, para orquesta, para piano, para solista de cámara, no sé qué, tal y cual. Pues resulta que decía que la mejor música que existe es la que tú escuchas cuando callas y dejas que las cosas pasen, ¿no? Y escuchas pues el sonido del universo, el om del universo, que es pues un poco así. ¿Con qué disfruto yo? Pues con muchísimas cosas, porque soy también una persona al mismo tiempo muy urbanita, y además me gustan las tecnologías, etcétera, etcétera, y tengo de todo tipo de aparatos, pero después en realidad me lo puedo pasar muy bien sin nada, es decir, con el aire que respiro y con los sonidos que escucho. Pues Francesc Fenollosa, nos ha encantado Bueno, a mí también. este rato de charla, de descubrir sobre todo en qué te encuentras, que son los diferentes talleres, esa parte educacional, a ver si es verdad que te vemos en los institutos de ASPE, no solamente dando los talleres. Contactaré con ellos ya rápidamente, ¿eh? Pues nos veremos entonces pronto. Muchísimas gracias por este rato. Gracias a ti.